Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para hablar de la reforma laboral. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ha ido avanzando este gran proceso de transformación del ordenamiento jurídico laboral y, por supuesto, la práctica del derecho laboral mexicano? Hoy tenemos como invitada en el programa a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo del Gobierno Federal. Luisa, bienvenida a este programa especial en Justicia TV. Muchas gracias, Miguel. Encantada de estar por acá. Qué amable. Oye, pues te pregunto, ¿cómo se originan las reformas laborales? Primero la constitucional, 2017, 2019. ¿Cómo se va sembrando esa semilla que a la postre germina en todo este gran proceso de transformación normativa? Yo creo que hay varios elementos que se sumaron para llegar al punto en el que estamos. Obviamente la primera es pues muchas mujeres, hombres que lucharon contra el corporativismo sindical y a favor de la democracia. Eso tiene pues décadas. Abogadas, abogados, activistas, sindicalistas, trabajadores que desde sus trincheras pues fueron sumando a reconocer la situación en la cual vivía México, de simulación y de falta de transparencia y de democracia. Un elemento adicional en 2017, como señalas tú, pues se viene la reforma constitucional. Uno se preguntaría, bueno, pues está Enrique Peña Nieto en el poder, ¿cómo sucedió esto? En realidad esto se da a través de muchas presiones internacionales. Era cuando México quería ser parte del TPP, del Tratado Transpacífico, y una de las condiciones que se le puso a México para poder formar parte de este tratado era que tenía que modificar sus leyes laborales y adoptar principios democráticos. Entonces, a través de esa presión que finalmente pues quedó un poco en el limbo, ¿no? Porque ya no tuvo éxito ese camino, pues finalmente llega quizá el elemento más importante que considero fue fundamental para la reforma de 2019, que es la llegada de un gobierno democrático, un gobierno a favor y consciente de la necesidad de transformar el mundo laboral, y no solamente un ejecutivo y un presidente con esta conciencia, sino también una mayoría legislativa que permitió que en 2019 se modificara la Ley Federal del Trabajo y cambiara, pues de manera, me parece que muy profunda, los principios rectores y las bases de un nuevo modelo laboral. Este nuevo modelo laboral se sustenta evidentemente en cambios normativos, en esta transformación también de la Ley Federal del Trabajo, porque en ese decreto del 1 de mayo de 2019, pues se modificaron más de 500 artículos. Así es. Fue una muy, muy profunda, como muy bien lo defines. ¿Por qué a México le interesa, además de lo normativo, como país, tener una reforma laboral de este calado? Yo te diría que no solo normativo, lo que cambió es todavía más profundo que eso, es cultural, y cuando decimos que el cambio es cultural es porque cambia las relaciones que se han mantenido durante varias décadas entre sindicatos y trabajadores, entre sindicatos y empresas, y entre trabajadores y empresas, y entre el gobierno con cada uno de ellos. Entonces, por eso el cambio es tan importante. Y digamos, el matiz tiene que ver con sacar al modelo laboral de la simulación, que los sindicatos funcionen como sindicatos y representen los intereses de los trabajadores, que las empresas representen sus propios intereses, que el gobierno no tenga por qué meter las manos e imponer para mantener control tanto salarial como sindical en el mercado laboral. Entonces, que exista un Estado de Derecho. Yo creo que esa es la importancia que tiene la reforma laboral, que la justicia, cuando hablas del eje de justicia, pues realmente sea una garantía para las partes, que los trabajadores tengan la confianza de que obtendrán sentencias no solamente en un plazo corto, sino también con autoridades independientes,
sin presiones externas, que eso también se refleje en la posibilidad de que los trabajadores puedan decidir libremente sobre sus organizaciones y no sean impuestas, y que exista negociación colectiva auténtica. Yo creo que la clave de la reforma, y donde vamos a ir evaluándola, es si impacta en, uno, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, o sea, tener contratos colectivos vivos que se revisen anualmente el salario y cada 2 años el contrato integral, significa que mejoren los salarios y que mejoren las condiciones laborales, pero también que mejore la productividad y que haya estabilidad en las inversiones. Oye, en ese sentido, ¿verías la reforma laboral como una palanca también dentro del desarrollo del país? Te lo pregunto porque muchas veces nosotros con una formación jurídica decimos, no, pues está el artículo Claro. o tal disposición, pero aquí hay vínculos con la economía, hay vínculos con la inversión, hay vínculos con la generación de empleos, con empleos bien pagados, ahorita tú lo decías. Esto va más allá de una ley, va más allá de una serie de reglas. ¿Es un modelo de país ahí lo que hay, Luisa? Absolutamente. Yo creo que el modelo económico que se sostuvo durante las últimas décadas apostó por, digamos, 3 cosas. Uno, contener el salario, ¿no? Porque tú decías, si tengo salarios bajos, entonces voy a ser atractivo en el extranjero, va a llegar la dolariza y van a venir a México a invertir. Entonces, bajos salarios. 2, control sindical. Entonces, necesito yo controlar a los sindicatos, que los controle el gobierno y que los controlen las empresas para que no haya esta inestabilidad y poder prometer la famosa paz laboral, ¿no? Un poco artificial, ¿no? Por supuesto que artificial. Sí, simulada. Simulada, ¿por qué? Porque desde el gobierno, desde la autoridad es donde tú controlabas a las organizaciones sindicales. Y finalmente el tercer elemento es la nula negociación colectiva. Si tú tienes sindicatos controlados, tienes un control en el salario y tienes control en la negociación colectiva, pues ese modelo laboral va generando, pues digamos, que no exista ningún tipo como de posibilidad de incrementos. Insisto, ¿por qué? Porque la apuesta, uno dice, pero ¿cómo los gobiernos anteriores no iban a querer que mejoraran las condiciones laborales? Pues no, porque la apuesta era ser competitivos. La gran pregunta es, ¿a costa de qué? Fuimos competitivos a costa de, pues, los ingresos y los derechos principales de los trabajadores. El cambio, y por eso el modelo laboral sí impacta y es parte de la política económica, tiene que ver, uno, con romper eso, ir incrementando el salario a través del salario mínimo y a través de la negociación colectiva, quitar todos estos controles sindicales para lograr que los sindicatos pues regresen a su sentido original, que es la defensa de los intereses de los trabajadores, y con ello ir pensando en un modelo laboral que sea atractivo por otras razones. No porque ofrecemos los salarios más bajos del mundo o de la región, sino porque nuestra fuerza laboral pues cada vez va adquiriendo mayores competencias, habilidades, y pues en todo el mundo nos lo dicen, o sea, los trabajadores y trabajadoras mexicanas son de los mejores del mundo, y eso lo podemos ofrecer nuestra geografía, estamos en una región clave en el mundo para poder generar y atraer inversión. ¿Cuál ha sido, a partir de estas grandes ideas que acabas de esbozar en lo colectivo, en la dimensión colectiva propiamente de la reforma, la experiencia de este primer trayecto, de estos primeros años? ¿Observas ya que ha habido un cambio? ¿Ya se nota en temas de contratación colectiva, de mayor participación de trabajadoras, de trabajadores en la vida de los sindicatos? Porque antes también era un tema cupular. Era un tema de dirigencias. ¿Qué has visto? ¿Qué has observado? ¿Cómo está el tema hoy en los primeros años de implementación de la reforma? Yo creo que uno de los principales cambios es
que ahora los sindicatos tienen que regresar a las bases, tienen que convencer a los trabajadores, no solamente para representarlos en un nuevo contrato colectivo, sino que los contratos colectivos que hoy existen tienen que pasar por el filtro de la legitimidad. Entonces tienen que ser consultados a los trabajadores. Si yo históricamente tengo el contrato colectivo de Ford o de cualquier empresa, bueno, pues ese contrato colectivo, así lo tenga hace 30 años, tiene que ser hoy consultado por los trabajadores que hoy trabajan en la Ford. Y ellos van a decidir si están de acuerdo o no con ese contrato colectivo y conmigo, o sea, con la representación que yo ostento como sindicato. Entonces, ese filtro y esas nuevas reglas, me parece que a corto plazo lo que han traído es que nuevamente los sindicatos dicen, pues a donde tengo que voltear es a ver a los trabajadores, a convencerlos a ellos, porque antes la distorsión, ¿quién era quien otorgaba los contratos colectivos? Las empresas. Entonces yo tengo que quedar bien con las empresas si quiero contratos colectivos. Entonces ya no tengo que voltear para acá porque aunque quede bien y mande regalos de cumpleaños y invite cenas de lujo, pues ellos ya, los contratos colectivos ya no dependen del empresario. Entonces, creo que ese es uno de los grandes cambios que ha venido generándose en las industrias. Y esto, pues sí ha venido de alguna manera fortaleciendo algunos liderazgos. Ha habido nuevas organizaciones que están participando, pues hemos conocido de algunos casos, ahí está General Motors, está Panasonic, Tridonex, que hay nuevas organizaciones que llegan y a través de recuentos y votaciones secretas quitan a un sindicato y ellos ahora obtienen, digamos, esa legitimidad o mayoría por parte de los trabajadores. Te pregunto, ¿todo esto responde a una idea, tal vez, no sé si estarías de acuerdo, que podríamos calificar como la democratización de la vida sindical? ¿Te parece que la idea de democratizar, de empoderar a trabajadoras y a trabajadores, de hacer del voto libre, secreto, personal también, como lo dice la ley, contribuye a una idea de un espacio sindical más democrático, más plural también, más representativo? ¿Te hace sentido esto? Me hace total sentido. Es democratizar al mundo sindical, es garantizar libertades, eso que se había ganado en otros terrenos y que en el mundo laboral no existía. O sea, increíble pensar que en nuestro país los trabajadores no pudieran elegir a sus dirigentes a través del voto secreto, que fuese a mano alzada, que hubiese siempre delegados que acaban decidiendo quiénes son el comité ejecutivo y los secretarios generales. Pues ese era el común denominador. Ahora se regresa el poder a los trabajadores, uno con la herramienta tan poderosa que es el voto secreto, sí, voto personal, libre, directo y secreto, que al final significa una herramienta para garantizar que me defiendas bien. Porque si no me defiendes bien, no te vuelvo a votar, claro, ¿no? Es un poco como funciona en la democracia, si eres buen legislador, si eres buen gobernante, presidenta o presidente. Entonces, esa herramienta del voto secreto que lleva a garantizar que los sindicatos realmente defiendan los intereses de los trabajadores, genera ya un equilibrio que antes no existía. Entonces, cuando hay sindicatos, si se quiere tener sindicatos, van a defender una parte del interés de la mesa de negociación. Y estará también la empresa que, por supuesto, y qué bueno, va a decir, hasta aquí no, hasta aquí se puede, estamos en una situación crítica, hoy sí tenemos mayores utilidades, puede haber un mayor incremento, pero ya empiezas a tener un diálogo que perdiste durante muchos años. Y hay mucho que recorrer. O sea, cuando hablamos pues de salarios, sí, hemos avanzado en el salario promedio, por ejemplo, en estos últimos 3 años se ha incrementado en cerca del 13% y el salario mínimo 71%, pero aún así todavía hay un rezago importante. Oye, y estos cambios, puede parecer muy obvia esta pregunta, pero quiero plantártela, ya hacían falta, ¿no? Ya estábamos como viviendo
tal vez la prehistoria del derecho laboral, pero en un país que necesitaba actualizarse, un país que participa en tratados de libre comercio, que tiene socios comerciales muy importantes. Tú destacabas el aspecto geográfico, me parece fundamental, Clave. pero parece que no iban sintonizados los cambios con la realidad. ¿Ya hacía falta esto? Yo creo que sin lugar a dudas, yo creo que el modelo que se mantuvo no beneficiaba a nadie más. ¿Por qué? Porque no beneficiaba a los trabajadores, tampoco a las empresas propiamente, porque finalmente tenían que pagarle a los líderes sindicales y tenían que, pues, como proteger sus intereses para que no hubiera sindicatos extorsionadores. Entonces, como que fue generando algunos intermediarios que se beneficiaron del modelo. Y en aras de, pues, de fortalecer el mercado interno y de fortalecer a la región, era muy importante que se cambiara profundamente este sistema corporativo. Esto es por el lado, digamos, de lo colectivo y de la importancia de la defensa colectiva, pero también en el lado de la justicia. Yo creo que pasaba algo muy parecido. Tú tenías un sistema de justicia controlado por el Ejecutivo, ¿no? O sea, que tenía esta, digamos, esta situación rara, porque en materia penal, en materia civil, en todas las materias, pues hay un poder que es el Poder Judicial, que se encarga de garantizar esa autonomía y esa independencia. No sucedía en lo laboral. Tenías las juntas de conciliación y arbitraje secuestradas por un negocio del litigio que, pues, ¿qué fue lo que generó? Unos cuantos abogados coyotes intermediarios que se hacían de recursos porque un juicio durara 4, 5, 7 años. Y sí duraban eso. Y eso duraban, Sí. o sea, y siguen durando, lamentablemente, sí. los que todavía están pues digamos, en este periodo de transición. Oye, una última pregunta sobre esta dimensión colectiva, sobre esta cuestión de impacto en economía y todo eso, quizá un poco más técnica. Hay una apuesta también de la reforma para federalizar el tema sindical. Hay una institución toral, creo yo, y te pido ahí un comentario, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro. ¿Por qué ahora ya las entidades federativas no participan? ¿Por qué la apuesta sobre este centro federal? ¿Qué ventajas observas en ello? Porque el problema de que dependa del gobernador o del gobierno estatal en turno si te dan o no un registro sindical o si puedes acceder o no a una demanda de titularidad, pues generó todas las distorsiones, porque era un viacrucis conseguir un registro sindical. O sea, hay muchas historias en las cuales se quería crear un sindicato en la fábrica tal, imposible que la autoridad estatal te la diera. Entonces, la visión de la reforma es, se necesita una autoridad con independencia que tenga todo el registro nacional del país y que esa misma autoridad registre no solamente a todos los sindicatos del país, sino que también registre todos los contratos colectivos del país y garantice la libertad y la democracia. Es una especie como de INE en materia laboral. ¿Qué le toca al Centro Federal? Vigilar los procesos de elección de dirigentes, pero también le toca, por ejemplo, reglas de emitir o no una constancia de representatividad. Hoy en día, uno de los cambios más importantes es ¿por qué existían los contratos de protección? Porque yo como empresa pues decía, me gusta este sindicato, firmemos un contrato. Y no había que consultarle a la gente si está de acuerdo que tú lo representaras. Hoy, a diferencia del pasado, pues ahora, si tú quieres representar a estos trabajadores, vas a la autoridad laboral y primero tienes que demostrar que el 30% de los trabajadores está de acuerdo en que tú seas el que firmes el contrato a su nombre. Entonces, esta nueva institución es fundamental en la reforma porque garantiza que si se cumple con la norma se pueda crear una nueva organización, garantiza que los padrones de los sindicatos estén actualizados, que se cumpla, por ejemplo, con la representatividad proporcional. Hoy, por ejemplo,
En la UNAM, que acaba de haber elecciones, pues ya vemos un comité ejecutivo paritario que nunca habíamos visto en nuestro país. ¿Por qué? Porque ahora tiene que haber una representación proporcional. Entonces, todas estas cosas las cuida una nueva institución encargada y con una visión garantista sobre este asunto. Importantísimo. Oye, un eje más de todo este nuevo mundo del derecho laboral colectivo es la transparencia también. En la Ley Federal del Trabajo hay claro mandato de que todo lo que tiene que ver con registro, con estatutos, con contratación colectiva incluso, tiene que ser transparente, tiene que ser a la luz de quien quiera mirarlo y bajo el escrutinio de la opinión pública, de la ciudadanía, cosa que antes en el mundo sindical no pasaba, ¿no? Era un control, era un cierto hasta, me atrevo a calificarlo como de secretismo. Totalmente. ¿Es importante la transparencia? Es fundamental la transparencia por varias razones. Una, tú imagínate en qué situación estábamos donde ni los propios trabajadores podían a veces saber quién era su líder sindical. Era como, pues sí, yo pago todos los meses cuota sindical a tal sindicato, pero no tengo claridad ni cuándo fueron las elecciones, por qué periodo fue electa o electo. Eso por un lado. Por el otro lado, tampoco se conocían los contratos colectivos. O sea, hay cientos de miles de historias de trabajadores que dicen, yo nunca he visto mi contrato colectivo, no lo conozco, no sé bien a qué tengo derecho. Es simplemente porque me pagan, pero no voy a exigir un derecho que no conozco. Entonces, los contratos colectivos están totalmente opacos. Y luego, para sumarle, para algo adicional, pues yo no puedo saber cuánto gana el de al lado. Entonces, ¿cómo me comparo? Si somos una automotriz o cualquier empresa, pues bueno, también si hago los mismos trabajos, ¿cómo puedo saber cuánto gana el otro, el de enfrente? Entonces, toda la transparencia alrededor de los contratos colectivos de los sindicatos, no solamente para saber dirigencias, sino, insisto, o sea, ¿cuántos afiliados tienen? ¿Cuándo vence la directiva? En fin, es un elemento fundamental de acceso, no solamente para los interesados, sino también para la ciudadanía en general. Entonces, hoy una de las garantías de la reforma es que toda esa información tiene que ser pública, abierta, transparente, en un portal fácil de consultar, ¿no? Pero ahorita, ¿cuál es el reto que se tiene en esa materia? Pues que ya se digitalizó todo, pero ahora hay que ordenar muy bien esa información para que yo pueda, con dar un clic, conocer cuál es la toma de nota de tal sindicato, ¿no? Oye, cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona, o sea que cualquiera de los que nos esté escuchando, hoy puede acceder, digamos, a toda la información digitalizada, pero el esfuerzo que está haciendo el Centro Federal, y hay que reconocerlo, es tratar de ordenar todos esos cientos de miles de millones de hojas digitalizadas para que tú realmente puedas ir al punto, el tabulador, el periodo de directiva, o sea, como poder llegar a los puntos importantes, pues que te interesa conocer. Importantísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Regresamos enseguida para continuar en esta conversación con Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo del Gobierno Federal, sobre los aspectos medulares, los aspectos fundamentales de esta importantísima reforma laboral. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo del Gobierno Federal. Te planteo, Luisa, una institución, una regulación fundamental en todo esto que nos estabas platicando, la reforma laboral, es la conciliación. Así es. No es algo novedoso desde el punto de vista de que ya existía antes de la reforma, pero ahora adquiere un significado, adquiere un matiz nuevo. ¿Por qué es importante fijarnos en esto y por qué ahora la conciliación es obligatoria antes de poder acudir a la nueva justicia laboral? Yo creo que la base del nuevo sistema de justicia es la conciliación. O sea, le da la importancia, el protagonismo a apostar
a que la enorme cantidad de conflictos que se suscitan en materia laboral, despidos, desencuentros, en fin, se puedan resolver a través del diálogo. La apuesta del modelo es, si nos sentamos y nos escuchamos, nos podemos poner de acuerdo y podemos llegar a un convenio, a pues a una conciliación que encuentre un punto de equilibrio donde ninguno lo pierde todo, ninguno lo gana todo, pero nos ahorramos una vida de litigio. Entonces esa es la gran apuesta del modelo y es, como bien dices tú, una instancia obligatoria, y esto significa que las partes están obligadas a intentarlo, están obligadas a acudir, a intentar conciliar, y de no lograrlo, entonces, obteniendo una constancia de no conciliación, pasar a los tribunales laborales. Esto le da mucha agilidad a resolver los conflictos en materia laboral. Y lleva a un modelo donde solamente aquellos conflictos más complejos, donde de plano no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, entonces que acudan a los tribunales con jueces en una sala de audiencia, y entonces sí se pueda llegar a una decisión judicial. Pero la importancia finalmente, o la apuesta, es que sean muy pocos los que tengan que llegar allá, porque la gran mayoría se pudo resolver en este espacio de confianza y sobre todo, te diría yo, guiado por profesionales de la conciliación, porque a veces se pensaba, ¿no? Pues, cualquiera, siéntense ahí y pónganse de acuerdo. No, la idea es que esto ya está muy desarrollado, que son técnicas que van ayudando también a que, independientemente si sientes o no que tienes la razón, pues, ¿qué tanto te conviene irte a un juicio que va a durar mucho más tiempo, en donde probablemente puedas o no probar los hechos que estás estableciendo, ¿no? ¿Qué éxito o qué desarrollo ha tenido? ¿Cómo lo observan ustedes desde la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal el proceso de conciliación? ¿Sí están logrando las metas? He visto algunas estadísticas muy promisorias, pero me gustaría que tú nos las compartieras, nos lo explicaras, pues. Sí, cuando se proyectó digamos, el modelo, se esperaba que tenía que conciliarse por lo menos el 70%, y es lo que está sucediendo. Estamos casi alcanzando niveles de 75% de conciliación. Es muy buena cifra. Que es muy buena cifra, y que toquemos madera, que se mantenga ahora en las entidades federativas en donde todavía no está el nuevo modelo, que son las más grandes y las más complejas, pero yo creo que sí va a suceder. Hoy, en los 21 estados donde ya aplica esta reforma, ha habido pues toda como el profesionalismo de crear estos espacios de mesas redondas, muchos jóvenes involucrados, que esto también me da mucho gusto porque refresca la justicia laboral, muchas mujeres que llevan a las partes, y en menos de 45 días se han resuelto el 75% de los asuntos. Entonces es un tema no solo de conciliar, sino de tiempos, de horas que invierten las empresas, por pequeñitas o grandes que sean, los trabajadores y, por supuesto, los recursos del gobierno, ¿no? Oye, te decía que es muy buena cifra porque pensando en otras materias, ¿no? Pensando en materia familiar, en materia mercantil, uno diría, oye, si concilian el 75%, yo a eso me atrevo a calificarlo como éxito. Y el empeño de que se mantenga, que ahorita citabas, es muy importante. Pero para el derecho mexicano, no sé si haya alguna otra área, alguna otra materia que pueda dar este número tan impresionante. Totalmente. Yo creo que justo es una materia que se presta para que ese diálogo pueda suceder, ¿no? Luego, en materia justo familiar o civil, hay otras cosas que se combinan, más personales, más de otra índole, que a veces en materia laboral no necesariamente. A veces es ya la empresa quiere, pues, no verse en un conflicto mayor,
ahí estuvo, ahí nos vemos, aquí está tu finiquito. O también el trabajador dice, oye, yo ya quiero conseguir otra chamba, tampoco quiero invertirle aquí tanto tiempo. Entonces creo que eso ha abonado mucho a que este diálogo se pueda dar. Y creo que, como bien señalas, pues puede ser muy buen ejemplo para otras materias, porque es en beneficio de todos. O sea, tenemos muchas historias que dices, bueno, me aventé un juicio de 10 años y bueno, gané finalmente y sí, me dieron una muy buena cantidad de dinero, pero en estos 10 años me dio diabetes. ¿Qué te pasó durante toda la inversión, tiempo, vida, esfuerzo que se deposita ahí para poder obtener un resultado aún siendo favorable? Ganar un proceso judicial después de 10 años tampoco estoy seguro que sea realmente ganar. Es decir, al final... Ese es el punto. Dices, sí, aunque te lleves una indemnización, aunque finalmente logres el recurso, pero el tiempo tiene un valor en nuestras vidas impresionante. Esto que mencionas también tiene que ver con la dignidad de los trabajadores, de las trabajadoras, de todos los involucrados, ¿no? El poder ofrecer soluciones muy rápidamente. Estamos hablando de días, semanas, tal vez. Sí, te digo que 45 días es lo que dura el plazo, digamos, de conciliación prejudicial y no se ha venido excediendo de esos 45 días, que también se ha cuidado mucho. Yo creo que hay 2 puntos que considero han sido muy importantes para obtener estos resultados. El primero es que tienen que acudir las partes. ¿Qué pasaba anteriormente? Pues que era entre abogados. Sí. Y entonces no va el trabajador, manda a su abogado, la empresa manda a sus abogados, y entre los abogados que llevan muchos asuntos y que la verdad no tienen un interés personal en que se resuelva, sino al contrario. Claro, más bien eso. Entre más tiempo se lleve, más recurso. El honorario, pues. El honorario, el famoso honorario, digo, con el perdón de nuestro gremio, pero la verdad es que esa deformación llevó a que no se conciliaran los asuntos porque no hay ese interés de resolver. Entonces, una parte que me parece fundamental es que las partes tienen que acudir. Y la otra también es que antes el incentivo, justo porque iba a durar muchísimo tiempo, pues era, yo le apuesto a que dure los años que sean y que me paguen salarios caídos. Exacto. Ahora, aunque no lo resuelvas en la conciliación, de todas maneras, el siguiente paso es enfrentarte frente a un juez, escuchar a las partes, y la presencia del juez en la sala de juicio, escuchando al trabajador, al empleador, cómo estuvo que el despido, cómo que lo corriste, qué fecha, cuánto tiempo trabajas ahí, desincentiva las mentiras, ¿no? Porque uno de los principios en los cuales se basó lamentablemente los procesos laborales era que el mejor mentiroso y el más vivillo era el que resultaba ganador. Pues ahora no es lo mismo, porque el juez va a estar escuchando y no es tan fácil el poder estar inventando hechos de uno u otro lado. Oye, esto que señalas, qué importante es. Yo creo que todos los que hemos participado en algún momento en litigio laboral lo sabemos. Se premiaba la fantasía. Exacto. La invención. Eran como unas novelas increíbles. Por un lado, que inventabas horas extras, inventabas antigüedad, inventabas tareas, pero también por el otro, no lo despedí y el cambio de la prueba. En fin, todo era como un mecanismo a través del cual no las partes, que muchas veces, insisto, no estaban involucradas, sino la industria del litigio, pues fue secuestrando la posibilidad de resolver. Entonces, la importancia de la conciliación pues radica en que los interesados son los que están en un espacio abierto, que también hasta eso cuenta. Si uno va hoy a los centros de conciliación que ya están instalados, pues la dignidad de los espacios es clave, transparencia, lugares pues que generan esa confianza para poder generar esos acuerdos. Hasta la mesa redonda. También. Hasta la mesa redonda, que es importantísima, ¿no? Y que es el equilibrio entre las partes. Y también que a cada uno se le diga con claridad cuáles son las expectativas. Porque si un abogado te mete la idea de que tú vas a poder ganar esto, otro,
y también por el otro lado a los empleadores les dicen, no, y te vas a poder deshacer de este conflicto, pues entonces todo es bajo el imaginario de supuestos que no son realistas. Y quizá lo más importante, creo yo, del nuevo sistema de justicia y de poder recortar los tiempos, es que va generando incentivos positivos para el reconocimiento de las relaciones laborales. Correcto. ¿Qué ha venido sucediendo? Que ya los empleadores dicen, es que me da miedo el contratar a una persona porque es casi comprarte un conflicto, es años de juicio. Entonces, el hecho de que yo tenga la garantía de que frente a cualquier diferencia que podamos tener, voy a tener un espacio en el cual resolverlo rápido, pues también me da mucho más tranquilidad para decir, sí, te contrato y no le busco cómo no, como son todas las figuras que conocemos, que outsourcing, honorarios, que han venido generando, ¿cómo le hago para lavarme las manos de mi responsabilidad patronal? Entonces creo que eso también es un elemento fundamental para poder tener reconocimientos de las relaciones laborales en aras de contribuir a que se reconozcan derechos y obligaciones, pero también a que no me vean una situación en donde si tengo un conflicto, casi puedo perder hasta la empresa, ¿no? Sin duda, importantísimo. Te planteé el siguiente tema. Hay, pasando la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, un nuevo diseño también del proceso en lo orgánico, ya lo mencionabas, ya no juntas, tribunales, jueces, autónomos, independientes, y marcados, creo yo, y ahí es donde te lo quiero plantear, por el principio de oralidad. Yo he escuchado a algunos abogados laboralistas que dicen, no, ya era oral el proceso o predominantemente oral, pero ahora hay un reforzamiento o una oralidad de calidad. ¿Cómo definir esa etapa y por qué es importante, Luisa? No considero que ya fuera oral, o sea, digo, oralmente se dictaba a las mecanógrafas, pero se generaban expedientes, claro, ¿no? Era por escrito. Eran expedientes por escrito. En materia penal también da una idea de cómo funcionaba. Ahora la gran diferencia es, uno, se está frente al juzgador, el juez está presente. Cosa que en las juntas no, ¿eh? Claro que no, por supuesto que no. Está la audiencia, ¿no? Se toman las declaraciones, se generan los expedientes y después los dictaminadores leen expedientes y proyectan un laudo que después el presidente de la Junta revisa de manera escrita. Pero a diferencia de eso, el juzgador está presente en la sala de juicio, ve, escucha, puede preguntar, porque a diferencia de otras materias, por ejemplo la penal, aquí el juez o la jueza tiene mayor posibilidades como de tratar de encontrar el conflicto, la verdad, ¿no? Y puede incluso, te digo, preguntarle a las partes sobre ciertos temas. Entonces, la oralidad es por parte, digamos, del espacio físico de la sala de juicio oral y también de que las partes, los testigos, las pruebas se van desahogando en esta presencia de juez en estos espacios videograbados, en donde todos estamos presentes, ¿no? Entonces, yo escucho, no solamente yo declaro, sino también escucho a la otra parte que declara y todos estamos en el mismo espacio cuando se resuelve y cuando incluso se está o no de acuerdo, ¿no? Oye, y espacios de mayor dignidad también, ¿no? Porque estas salas de audiencia oral son muy diferentes a los espacios de las juntas y no es una crítica a las propias juntas, porque estaban saturadas de trabajo, eran inmuebles pues que ya venían de muchos años, etcétera, pero era una administración de justicia laboral muy precaria, muy, vaya, no sé si llegaba a ser indigna, pero se acercaba, ¿no? Sí. O sea, digo, para dar, o sea, la enorme diferencia, o sea, el otro era como llegas a un espacio donde tú tienes pues como cubículos, ¿no? Y donde estás dictándole, ventanillas de banco, yo les digo a veces. Ventanillas de banco, exacto, algo parecido a esto. Acá es incluso la formalidad,
¿no? De donde llegue el juez, pónganse de pie, es decir, todo eso va generando también como corresponsabilidad sobre lo que se dice y lo que se defiende. No es lo mismo que yo por escrito invente cantidad de cosas, ¿no? Como abogado incluso, y le pongo ahí salsa a mis tacos y también estuvo 20 años, ganaba 40,000 pesos. Trabajaba 7 días a la semana, 14 horas. 7 días a la semana, por escrito, y si nadie le va a preguntar, pues puedo decir lo que yo quiera. No es lo mismo que ahí, bueno, muy bien, a ver, traes que se presente la trabajadora o el trabajador, el empleador, ¿no? Entonces, todo eso me parece que es fundamental. Y como bien decíamos de la dignidad de los espacios en conciliación, pues la dignidad de los espacios en las salas de juicio también me parece que compromete y genera condiciones de certidumbre. Importantísimo. Importantísimo. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, para continuar enseguida, en muy breves minutos, con esta conversación con Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo del Gobierno Federal. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo del Gobierno Federal, sobre los retos, los desafíos de la reforma laboral. Y te planteo, Luisa, estamos hablando de las reformas de 2017 a la Constitución, 2019 Ley Federal del Trabajo, y luego siguieron un conjunto de reformas menores en su alcance, pero creo yo importantes. Una en materia de teletrabajo, por ejemplo, y otra en materia de subcontratación. Te pregunto por esta última, ¿por qué es importante voltear a ver ese fenómeno? ¿Era algo que distorsionaba el mercado laboral? ¿Era algo que había que de alguna forma revisar porque había habido ciertos abusos? Cuéntanos de este tema, por favor. Sin lugar a dudas, la subcontratación de personal empezó, pues, digamos, algunos años atrás, pero lejos de ser una figura excepcional, se empezó a devorar las industrias. Entonces, gente o empresas que antes tenía sus trabajadores, los reconocía, los inscribía en el Seguro Social y se mantenía una relación, pues digamos, legal, empezó a buscar estas formas a través de intermediarios, de empresas intermediarias, para poder lavarse las manos de sus relaciones laborales. Entonces yo mejor, como si fuese un insumo más, pues contrato una empresa que me provea de personal y hoy quiero 10, mañana quiero 15 y simplemente no me hago responsable como empleador de esos trabajadores. Esta lógica pues fue erosionando el mercado laboral y así llegamos a tener millones de trabajadores bajo este esquema sin realmente conocer quiénes eran sus empleadores, porque pues eran empresas, muchas de ellas hasta fachada, que de membrete, ¿no? De membrete, ¿no? De escritorio, pero no realmente empresas serias, que incluso te digo, desaparecían cada 2 meses y hoy te paga esta, mañana te paga esta otra, mañana la otra. Y entonces, pues eso fue golpeando o lastimando la estabilidad en el empleo, antigüedad, registro en el Seguro Social, porque empezaba a haber pues unas altas y bajas y me bajan en diciembre y me vuelven a subir en febrero, ya todo manejado pues desde un escritorio sin una relación humana. Si hay un despido o hay cualquier falta, pues yo acudo a mi empleador y me dice, yo no soy, acude acá. Y también cuando pensamos en utilidades, uno de los esquemas a través de los cuales se evitó el pago de reparto de utilidades es pues no inscribir a los trabajadores en mi empresa, porque así al final, cuando llegue mayo y yo reporte mi utilidad, no tengo que cumplir con la norma de repartir el 10% de las utilidades. Entonces, todos los derechos históricamente conquistados, pues se fueron difuminando en figuras como el outsourcing. Entonces era urgente, ahora sí que, digamos, extirpar ese cáncer del mercado laboral.
Al principio se hizo una propuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y a partir de ahí inició una discusión que me parece fue muy sana, fue un ejercicio muy bueno en donde durante semanas y meses estuvimos discutiendo con el sector empresarial cómo lograr regular de manera correcta y sacar la subcontratación de personal, y finalmente se logró una reforma que hoy en día, después de algunos meses de haber sido aprobada, ha logrado sacar a más de 3 millones de trabajadores del esquema de subcontratación, registrándolos con las empresas que realmente son sus empleadoras. Esto ha significado en los registros del IMSS un incremento del 22% en promedio, para darte una idea, y una migración de trabajadores eventuales a trabajadores permanentes. Y este mayo es, pues digamos, por primera vez vamos a ver también un impacto muy importante y positivo en materia de reparto de utilidades, porque muchos trabajadores que antes no tenían la posibilidad de acceder, pues hoy, al ser reconocido por las empresas que son las que generan la utilidad, van a tener el acceso a este derecho. Importantísimo también. Fundamental. Entonces yo creo que ahí la clave, un poco retomando que las cosas se llamen por su nombre y que no estemos buscando cómo le hago para evadir responsabilidades y para evitar cumplir con la ley, sacar estos esquemas del mercado laboral obligan a mantener un estado de respeto y de derecho en materia laboral. Pero insisto, esto aparejado de que ya no tengo que tener ese gran temor de contratarlo directamente porque ya hay otras figuras. Si tengo un conflicto, tengo la conciliación y tengo un modelo de justicia ágil, ¿no? Porque tengo jueces imparciales y no me voy a ver secuestrado en otros intereses. Entonces, hay cosas que han venido sumándose a que también haya mayor estabilidad por parte de las empresas. Por el otro lado, dado que fortaleces la negociación colectiva y los sindicatos auténticos, pues también es muy importante que estas figuras no existan, porque esto generaría, pues imagínate, si los sindicatos son reales, pues no van a aceptar que estas figuras existan con sus representados, ¿no? Este tipo de procesos de reforma tan amplios en todo lo que nos has hecho favor de comentar, de compartir, necesitan de liderazgos. Tú señalabas, la propia reforma penal de hace unos años tuvo en su momento un liderazgo, luego se difuminó un poco, en fin. ¿A ti te ha tocado encabezar estos esfuerzos? ¿Te ha tocado una tarea esencial de coordinación que seguramente marcará tu biografía, tu papel en la política, en el proceso democrático del país? ¿Qué retos has enfrentado? Me imagino que ha habido obstáculos, claro. Me imagino que ha habido dificultades, no debe haber sido un camino de miel sobre hojuelas. Luis Alcalde, ¿qué has visto ahí? Mira, yo creo que una reforma que toca, pues digamos, intereses de esta magnitud, siempre van a tener, pues, o vas a enfrentar resistencias de varios lados, del sector empresarial, de la propia dinámica del corporativismo anterior, pero creo que hay varios elementos que han sumado a que las cosas se den de manera pues mucho más, digamos, firme y que avancemos más rápido. Una que destaco es que la reforma laboral se empata con el apartado laboral en el TEMEC. Las empresas saben, sobre todo empresas que exportan, que es importante cumplir con la norma, no solo porque es una norma mexicana, sino porque también pueden tener consecuencias comerciales en el marco del tratado comercial con los socios comerciales. Y esto ayuda también a sumar. Por el otro lado, porque se sabe que ya no va a haber marcha atrás. En materia penal siempre está la expectativa de no, es que no va a pasar, es que a lo mejor... O la contrarreforma, decían, ahí viene. Ahora no, hay como mucha más claridad de que ni un paso atrás ni para tomar impulso. Entonces vamos hacia allá. Por el otro lado, considero que ha sido
elemental el apoyo que hemos tenido del Poder Judicial Federal, que está convencido del cambio y que ha apostado por el cambio, y de las entidades federativas. Entonces, frente a las dificultades como la pandemia, que si teníamos plazos cortos para la implementación, la pandemia vino todavía a incrementar eso, creo que lo que se logró es una sinergia en donde todos sabemos que los recursos son limitados, que el tiempo es limitado, pero que el compromiso recae en todos los que estamos ahí presentes y hay que sacar hacer realidad esa reforma. Y creo que esa mística ha ayudado mucho. Ahora viene la parte más difícil. Como decíamos, falta este año implementar en 11 estados, entre ellos Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y todo el norte del país, que es donde se concentra la mayor parte de la industria y por tanto de los conflictos laborales. Creo que ahí se va a concluir o va a culminar una etapa, pero no por ello se concluirá con la implementación de la reforma. Ya estarán implementados todos los tribunales, todos los centros de conciliación, pero la democratización y el reto más grande que yo creo está enfrente es convencer a las nuevas generaciones. Uno, que los trabajadores se apropien de la reforma, la conozcan y la hagan suya y la defiendan. Y dos, que las nuevas generaciones vean en la organización colectiva, sindical, en los contratos colectivos, una alternativa útil para la defensa de sus intereses. Que sepan que es mejor organizarse en conjunto que ir yo solito a defenderme solo. Y eso, romper los paradigmas que durante muchos años y la idea que tenemos sobre ciertas cosas va a ser compleja, pero me parece que vamos por buen camino. Una última pregunta te planteo, Luisa, y ya un poco nos estabas avanzando. ¿Qué futuro le ves? ¿Se requerirán ajustes? ¿Se requerirá inversión? ¿Se requerirá seguimiento? ¿Qué sigue en la perspectiva de la Secretaría del Trabajo para la reforma laboral? Vigilar muy de cerca, sobre todo en materia penal, el tema de en materia de justicia, el tema de los plazos. Sí. Que se siga manteniendo los 45 días y los porcentajes altos de conciliación. Ver también y evaluar junto con los tribunales y el Poder Judicial dónde puede haber ciertos nudos y por qué una resolución puede tomarte más tiempo. Vigilar mucho el principio de realidad, y la materia laboral es una materia social y que eso se contemple desde los juzgadores. Entonces, la parte de la capacitación, que es clave, pero es el seguimiento a esta reforma para que no se vicie con lo anterior y no regresemos al viejo esquema. Entonces, yo creo que eso es uno de los temas fundamentales. Y lo otro es ir consolidando, normalizando la participación de los trabajadores en elecciones que van a ir sucediendo. Hoy todavía es noticia, hubo una elección en tal empresa y ganó tal sindicato. Bueno, que eso empiece a ser parte de lo normal, que pueda haber dos sindicatos que peleen una titularidad, o que los trabajadores sean mucho más partícipes y activos en la revisión de sus contratos. Ese es el reto, darle ese seguimiento para lograr, idealmente en los 2 años y medio que nos faltan, pues consolidar esta reforma, que se sienten las bases para que independientemente quién llegue después, realmente ya se tenga un modelo laboral mucho más estable, consolidado, que respete la libertad, la democracia y que apueste por la negociación colectiva auténtica. Y esto es muy importante porque se trata de una reforma de Estado. Es una reforma de Estado que debe tener continuidad y debe tener una perspectiva, pues, más allá de quien esté ocupando temporalmente un gobierno. Eso es clave. No tiene que ver y no está relacionada con un gobierno en turno. Todos hemos participado de esto, las entidades federativas, los poderes, los sindicatos y las empresas. E insisto, el elemento también de que hoy, a diferencia del TLC, que no tenía un apartado laboral, que era pues comercial estrictamente,
Hoy el TEMEC tiene una apuesta regional de sí privilegiar el tema comercial, pero apostando a que en la región se respeten los derechos laborales y se vaya avanzando en el incremento de los salarios, de los ingresos y de las condiciones regionales laborales. Bueno, pues ahí está. Mucho éxito. Muchísimas Luisa, gracias a ti por la invitación. Igualmente, igualmente. Y gracias a usted que hace posible este programa especial sobre la reforma laboral en Justicia TV. Hasta pronto.